Buenas tardes, son las 5 de la tarde y es la hora en la que estamos convocados a esta nueva jornada del programa de actualización jurídica de 2026 que celebra el Instituto dentro de su plan de formación, que no deja de ser otra cosa que repasar la última legislación y jurisprudencia más relevante para nuestro trabajo. Esta jornada dirigida al personal directivo y con que tiene gran impacto en el resto de la comunidad autónoma. Por eso se hace por videoconferencia. Esto nos permite llegar a un gran número de personas a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad. Hoy nos acompaña, siempre nos acercamos a la nueva normativa más interesante de la que se ha publicado últimamente, en este caso la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, y nos va a acercar a la ley Miguel Ángel Ramos Sierra, como siempre lo hacemos de la mano de los letrados. Miguel Ángel es doble grado en Derecho y Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Granada. Miembro del Cuerpo de Letrado de la Junta de Andalucía desde julio de 2023. En la actualidad desempeña su trabajo como letrado del área de asuntos contenciosos en el Servicio Jurídico Provincial de Málaga, litigando los 4 órdenes jurisdiccionales. Asimismo, es colaborador honorario del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, impartiendo docencia con carácter puntual y seminario. Como decía anteriormente, el tema monográfico que nos trae esta tarde es novedades e incidencia práctica de la Ley 7/2025 de 22 de diciembre del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una ley transversal en la que a todos tendremos que aplicarla alguna vez u otra a lo largo de nuestro trabajo. Pues sin más, sin que darle más tiempo al ponente, Miguel Ángel, tuya es la palabra. Buenas tardes. Estupendo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Ramos, soy letrado de la Junta de Andalucía y bueno, soy el encargado este año de impartir las jornadas de actualización jurídica que van a abarcar el periodo desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Antes de nada, dar las gracias a Pablo por esa entrada, por esa reseña tan halagüeña. También dar las gracias al Instituto Andaluz de Administración Pública por esta oportunidad tan relevante, de la que estoy seguro que todos podremos sacar un mínimo de aprovechamiento. Dar las gracias también al área de coordinación por haberme brindado la oportunidad de hacerme cargo de esta jornada de actualización jurídica y, por supuesto, a los compañeros del Servicio Jurídico Provincial de Málaga que siempre están ahí para echar un cable con lo que haga falta. Pues bueno, pues sin más dilación, voy a intentar compartir la pantalla para que veamos la presentación de PowerPoint. Entiendo que la estamos viendo todos. Sí, Pues bueno, sin más dilación, vamos ya a entrar en materia. En cuanto a la estructura de la jornada de actualización jurídica, pues como sabéis, vamos a distinguir tres partes independientes. Una primera parte en la que voy a hacer un resumen muy sucinto de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales que afectan a la Comunidad Autónoma de Andalucía durante este periodo. La segunda parte en la que vamos a tratar el tema central de la ponencia, que como sabéis es la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las principales modificaciones respecto del régimen jurídico anterior de 1986 y finalmente pues vamos a abrir un turno breve para cualquiera dudas, cuestiones, preguntas que los asistentes quieran plantear. Pues bueno, sin más dilación, comenzamos con la actualización jurídica. Empezamos en primer lugar por las principales novedades legislativas a nivel estatal. Destacar que este periodo no ha sido un periodo especialmente prolífico por parte del Estado en lo que viene siendo la aprobación de novedades legislativas. Desde el punto de vista de leyes orgánicas, pues destacar que durante este periodo no se han aprobado prácticamente leyes orgánicas. Y en cuanto a leyes ordinarias, pues tan solo podemos hablar de dos leyes ordinarias que se han aprobado. En primer lugar, la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de movilidad sostenible. Esta ley tiene básicamente por objeto establecer el marco jurídico del derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, que puede ser entendido como el derecho a los desplazamientos para participar en todos los aspectos de la vida política, social y económica. Y por otra parte, también podríamos destacar la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. Esta ley básicamente pues, establece y actualiza el régimen jurídico en materia de servicios de atención a la clientela de todas las grandes empresas y entidades e incide en aspectos tales como, por ejemplo, los tiempos máximos de espera, la presentación de reclamaciones y, en definitiva, la protección de los consumidores y usuarios. Pero no se trata de leyes que incidan significativamente en lo que viene siendo el desarrollo de la actividad de la Administración autonómica. Por otra parte, en cuanto a los reales decretos leyes que se han aprobado durante este periodo,
Destacar que se han aprobado un total de 10 reales decretos leyes. Es significativo que 2 de ellos no han sido objeto de convalidación por parte del Congreso y uno de ellos, a día de hoy, a la fecha actual, se halla todavía pendiente de convalidación. Así pues, como principales reales decretos leyes que inciden significativamente en el ámbito de la comunidad autónoma, pues podríamos destacar en primer lugar el Real Decreto Ley 14/2025 de 2 de diciembre de medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público, un Real Decreto Ley que considero que es archiconocido por todos los empleados públicos. Sabemos que viene a materializar el acuerdo marco con los sindicatos para los incrementos retributivos de todos los empleados públicos, de todo el sector público, estatal, autonómico y local. Por otra parte, también nos encontramos con el Real Decreto Ley 15/2025 de 2 de diciembre de fomento de la inversión local autonómica y modificación. Este Real Decreto Ley es significativo porque su artículo segundo permite que las comunidades autónomas que hayan obtenido un superávit financiero y presupuestario durante el ejercicio 2024 puedan destinarlo a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, lo cual se configura como una excepción a la regla establecida por el artículo 32 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2012, que recordemos que vinculaba o establecía más bien la obligación de destinar ese superávit autonómico al objeto de reducción de deuda autonómica. También podemos destacar el Real Decreto Ley 16/2025 de 23 de diciembre de prórroga de medidas sociales y ajustes tributarios y de seguridad social. Sabemos que este Real Decreto Ley no ha sido objeto de convalidación por parte del Congreso e incluía algunas medidas bastante significativas, como por ejemplo la moratoria, la suspensión de los lanzamientos de colectivos especialmente vulnerables, y también podríamos hacer referencia al Real Decreto Ley 1/2026 de 27 de enero, por el que se aprueban las ayudas para las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en las localidades andaluzas de Adamuz y de Gélida. Destacar, por otra parte, que desde el punto de vista de los reales decretos legislativos, pues tampoco se han aprobado reales decretos legislativos. En contraposición a lo que observamos en el ámbito del Estado, este periodo, desde el punto de vista de las novedades legislativas de la comunidad autónoma, sí que resulta bastante prolífico. Más concretamente, por parte del Parlamento de Andalucía se han aprobado un total de 7 leyes, entre las que podemos destacar, en primer lugar, la Ley 2/2025, de 12 de diciembre, de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía. También la Ley 3/2025, de 12 de diciembre, de agentes medioambientales de Andalucía, que consagra en un texto legal el régimen jurídico aplicable a este cuerpo de funcionarios tan característico de nuestra Administración. También la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía. Pero sin lugar a dudas, las novedades legislativas más relevantes vienen de la mano de las siguientes leyes. En primer lugar, la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de vivienda de Andalucía. Esta ley es relevante, significativa, porque se configura como una respuesta del legislador andaluz a una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 79/2024 de 21 de mayo, que vino a estimar el recurso de inconstitucionalidad que fue promovido por la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la ley de vivienda del Estado, la ley 12/2023 del derecho a la vivienda. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional nos recuerda que la vivienda se configura como una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y en particular en lo atinente al régimen jurídico de la vivienda protegida. Pues bien, en un contexto social que se caracteriza precisamente por las dificultades en el acceso a la vivienda, pues se trata de una ley que precisamente pretende dar respuesta a esa problemática social. ¿Qué es lo que hace la ley? Pues básicamente actualiza todo el régimen jurídico de la vivienda protegida e introduce algunas novedades, como por ejemplo la creación de las áreas prioritarias de vivienda. Estas áreas prioritarias de vivienda pueden ser definidas como zonas donde el acceso a la vivienda se revela especialmente dificultoso. Su delimitación corresponderá a la Consejería con competencia en materia de vivienda mediante orden, y lo interesante es que es en esas áreas donde se van a concentrar todos los recursos públicos para facilitar el acceso a la vivienda, ya sea en forma de ayudas al alquiler, bonos sociales, incentivos fiscales, etcétera. Una de las principales novedades que se pueden implementar en estas áreas prioritarias de vivienda es la posibilidad de incrementar el número de viviendas protegidas en un 20% y también su edificabilidad a propuesta de los ayuntamientos sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente. Se trata de una ley bastante interesante y bastante necesaria en los tiempos que corren. Por otra parte, también nos encontramos con la Ley 6/2025 de 22 de diciembre del tercer sector de acción social de Andalucía. Este tercer sector puede ser definido como el conjunto de entidades de derecho privado que no tienen ánimo de lucro y que tienen por objeto la promoción y defensa de intereses que se consideran de interés general para la comunidad autónoma.
Hablamos de tercer sector porque está a caballo entre lo que es el sector público y el sector privado lucrativo. Estamos hablando más concretamente de aquellas fundaciones, asociaciones que tienen por objeto, por ejemplo, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de colectivos especialmente vulnerables, de personas mayores dependientes o la protección de la infancia y adolescencia. Pues bien, esta ley lo que hace es institucionalizar a estas entidades del tercer sector de acción social, y la ley apuesta por un modelo de colaboración público-privada en el que se priorizará la concertación social con estas entidades con la finalidad de evitar la precarización en la prestación de servicios públicos. Destacar que como novedades que introduce la ley, pues podríamos señalar la creación de un observatorio del tercer sector de acción social que vigilará en todo caso la correcta estrategia y su implementación en materia de todos estos sectores de intervención administrativa, y también la creación de una comisión permanente de diálogo entre los representantes de estas entidades y los miembros de la Administración de la Junta de Andalucía. Por otra parte, como no podía ser de otra manera, también podemos hacer referencia a la Ley 7/2025, de 28 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no obstante, no voy a entrar aquí en materia, no vamos a desgranar las particularidades de la ley, porque de hecho constituye el objeto central de la jornada. Y finalmente, una ley bastante reciente en cuanto a su aprobación es precisamente la Ley de Universidades para Andalucía, que todavía no ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Como novedades que introduce esta nueva Ley de Universidades de Andalucía, pues podríamos destacar la consagración por primera vez en una norma con rango de ley del derecho de todos los estudiantes andaluces a obtener una bonificación del 99% en el precio público de la matrícula universitaria. También podríamos destacar la exigencia de un nivel de idioma según el certificado europeo B2 como requisito sine qua non para obtener el título de grado universitario o equivalente, y también el reconocimiento de los títulos oficiales de las universidades andaluzas, que en lo sucesivo podrán ser tenidos en cuenta por la Administración de la Junta de Andalucía en los concursos y cualquier otras convocatorias. Pues bien, estas son las principales novedades legislativas que han tenido lugar en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y con más significación desde el punto de vista de su actividad. Pues bien, centrándonos a continuación en las principales novedades jurisprudenciales, vamos a comenzar en primer lugar por aludir a los asuntos constitucionales, a la sentencia del Tribunal Constitucional. Destacar que durante este periodo, el periodo de referencia, por parte del Tribunal Constitucional se han dictado un total de 37 sentencias. Este periodo se ha caracterizado fundamentalmente por la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que fueron promovidos por distintas autonomías contra la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización de la situación política, social e institucional en Cataluña. Más concretamente, estamos hablando de los recursos de inconstitucionalidad que fueron promovidos por la Comunidad Autónoma de Murcia, también por la Generalitat Valenciana, por la Comunidad Autónoma de Madrid, por la Junta de Castilla-La Mancha y también propiamente por la Comunidad Autónoma de Andalucía. También durante este periodo, el Tribunal Constitucional resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad que fueron elevadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con relación a la aplicación de determinados preceptos de la Ley Orgánica de Amnistía. A este respecto, recordar que la constitucionalidad de la amnistía ya vino avalada por la sentencia del Tribunal Constitucional 137/2025, y realmente en estos asuntos el Tribunal Constitucional lo que hace pues, es reiterar esa doctrina constitucional previamente establecida. Dentro de este elenco de sentencias, como dos sentencias bastante ilustrativas, bastante relevantes desde el punto de vista de la comunidad autónoma, pues podríamos destacar en primer lugar la sentencia número 8/2026 de 26 de enero. Esta sentencia es bastante significativa porque incide en la necesidad de que la administración pública practique correctamente los emplazamientos en el procedimiento contencioso administrativo, obligación que recordemos le incumbe por imperativo de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En este caso particular, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo que fue promovido por 6 particulares contra un auto de un juzgado de lo contencioso administrativo de Galicia, que precisamente desestimó un incidente de nulidad de actuaciones promovido por estos 6 particulares. En dicho incidente, lo que los recurrentes solicitaban era la nulidad de una sentencia que al mismo tiempo había anulado unas licencias urbanísticas municipales, una licencia de segregación de fincas y una licencia de obras con relación a unos bienes inmuebles que estos recurrentes adquirieron de una promotora. Destacar que la administración pública practicó correctamente el emplazamiento de la promotora, el ayuntamiento demandado emplazó correctamente a la promotora, pero no practicó los emplazamientos a los adquirentes
que posteriormente habían recibido tales inmuebles de esta promotora y que de hecho habían inscrito los inmuebles en el registro de la propiedad antes siquiera de que se hubiera iniciado todo el proceso en vía administrativa. Pues bien, lo que nos viene a decir el Tribunal Constitucional en esta sentencia es que es competencia de la Administración extremar todas las precauciones necesarias a la hora de practicar correctamente los emplazamientos. Y en este sentido, la Administración tiene la obligación de identificar correctamente a todos los interesados en el procedimiento, para lo cual no solo debe basarse en la evidencia que resulte del expediente administrativo, sino que también deberá consultar otras fuentes debidamente contrastadas en aquellos casos en los cuales se revele necesario. Y precisamente en el caso de Auto, el Tribunal Constitucional acabó concluyendo que todo este embrollo procesal se podría haber evitado si el ayuntamiento demandado hubiera consultado previamente, antes de practicar los emplazamientos, el registro de la propiedad para comprobar la titularidad actual en aquel momento de la finca. Y por otra parte, también es obligatorio hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de febrero de 2026. Esta sentencia es bastante importante porque avala la constitucionalidad del valor de referencia catastral, que como todos sabemos, pues constituye la nueva base imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas en el caso de que se trate de adquisiciones que recaigan sobre bienes inmuebles. Pues bien, esta sentencia realmente lo que hace es resolver una cuestión de constitucionalidad que fue elevada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En este caso particular, la Sala de Málaga entendía que el valor de referencia catastral, en tanto establece un sistema de cuantificación objetiva y general de la base imponible del impuesto, pues puede comportar una vulneración del principio de capacidad económica al permitir que se graben situaciones que realmente sean inexpresivas de capacidad económica. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional? Pues en primer lugar que no existe vulneración del principio de capacidad económica, toda vez que el hecho de la transmisión, conforme a la reiterada doctrina constitucional, ya es demostrativa de una capacidad económica susceptible de gravamen. Y por otra parte, lo que se nos dice es que el valor de referencia catastral, en tanto es elaborado por la Dirección General del Catastro con relación a los bienes inmuebles concretos, sí que está individualizado y además se cumplen todas las garantías porque los interesados pueden discutir el valor de referencia catastral a través de cualesquiera medios válidamente admitidos en derecho. Es decir, la sentencia avala la constitucionalidad del valor de referencia, pero ello no equivale a afirmar que las liquidaciones que se practiquen sobre este concepto por el valor de referencia estén blindadas judicialmente. De hecho, lo que estamos viendo en la actualidad es que muchos demandantes están interponiendo recursos contenciosos administrativos contra estas liquidaciones, que se están empezando a judicializar ahora, y donde aportan un informe, una tasación pericial de parte, por medio de la cual intentan acreditar que el valor real del bien es inferior al valor de referencia. Pues en estos casos también destacar que se trata de una cuestión eminentemente de prueba y habrá que estar también a la jurisprudencia que sobre la materia se vaya perfilando por los tribunales del orden contencioso administrativo. Pues bien, haciendo referencia a en materia de asuntos europeos, vamos a hacer también una breve referencia a las conclusiones del abogado general en el asunto C-418-2024, también conocido como el asunto O'Badal. Disculpadme un momento. Bueno, ya vuelvo a estar aquí. En cuanto a esta cuestión, recordemos que tras el advenimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de febrero y de 13 de junio de 2024, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo elevó una cuestión prejudicial europea por la cual planteaba nuevamente al Tribunal de Justicia si podía considerarse conforme al derecho de la Unión Europea, conforme al Acuerdo Marco sobre Empleo de Duración Determinada, una jurisprudencia nacional que niega sistemáticamente al personal indefinido no fijo de la Administración la conversión en empleados públicos fijos o equiparables con la finalidad de salvaguardar unos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y lo que también se plantea por medio de esta cuestión prejudicial es si las medidas que ha implementado el legislador español para responder precisamente al abuso de temporalidad, pues pueden considerarse suficientes y efectivas según el tenor literal de la directiva y del acuerdo marco. Pues bien, en este contexto, destacar que el abogado general ha publicado sus conclusiones recientemente. ¿Qué es lo que nos viene a decir el abogado general en sus conclusiones? Pues bueno, en esta materia, que es un poco como la teoría del eterno retorno, ¿no? Siempre acaba volviendo, pues vemos que las soluciones que adopta tanto el TJUE como el abogado general, pues no terminan de ser del todo tajantes, siempre caben distintas interpretaciones posibles. Y en este caso, el abogado general lo que viene a señalar en sus conclusiones es que es conforme con la cláusula quinta del acuerdo marco
una jurisprudencia nacional que niega al personal indefinido no fijo la conversión en empleados públicos fijos a condición de que el ordenamiento jurídico nacional contenga medidas efectivas y disuasorias para prevenir el abuso de temporalidad. Es decir, lo interesante que introduce el abogado general en sus conclusiones es ese condicionante. Entiende que en un principio no hay vulneración del derecho de la Unión Europea, pero todo ello supeditado a esa condición. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el abogado general en sus conclusiones sí que entra a analizar las medidas implementadas por el legislador español, que como todos sabemos son los procesos selectivos de estabilización de la Ley 20/2021 y también la indemnización prevista en la disposición adicional 17ª del EDEP. El abogado general finalmente acaba concluyendo que no existe evidencia suficiente como para sugerir al tribunal que efectivamente estas medidas puedan ser consideradas disuasorias y efectivas según exige la cláusula quinta del acuerdo marco. No obstante, recordar que las conclusiones del abogado general en ningún caso revisten eficacia jurídica vinculante. Se suele decir que en cierta manera anticipan el sentido del fallo del TJUE, pero esto no siempre se cumple en todos los supuestos. Habrá que estar, por tanto, a lo que finalmente dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto y señalar que la pendencia de esta cuestión prejudicial europea en ningún caso está disuadiendo al Tribunal Supremo de resolver, al menos a la Sala Tercera, todas las reclamaciones que se le vienen planteando en materia de fijeza. Pues bien, analizando ahora las principales novedades que podemos encontrar en el ámbito contencioso administrativo, pues vamos a hacer una referencia a la siguiente sentencia. En primer lugar, nos encontramos con la sentencia del Tribunal Supremo, número 1620/2025, de 11 de diciembre. Esta sentencia es interesante porque analiza los requisitos necesarios para que el contratista pueda invocar el principio de enriquecimiento injusto con la finalidad de obtener el pago de facturas que se deriven de la ejecución de obras que no estaban inicialmente previstas en el contrato de obra y siempre y cuando haya existido una aquiescencia por parte de la Administración. Más concretamente, la Sala Tercera nos dice que para que pueda operar este instituto del enriquecimiento injusto, es necesario que la ejecución de esas obras irregulares por parte del contratista se ampare o se haya derivado de actos concluyentes por parte de la Administración pública y que hayan generado en el contratista la expectativa fundada y razonable de que efectivamente debía colaborar con la Administración y debía ejecutar tales trabajos. En el caso de Auto, lo que sucedió es que las obras irregulares, esas obras extracontractuales, se habían ejecutado con la completa aquiescencia del arquitecto técnico municipal encargado de la dirección de la obra. La Sala Tercera entiende que dicho arquitecto no opuso ningún tipo de reparo formal a la ejecución de tales trabajos, a pesar de que se estaban desarrollando a su completa vista y paciencia. Destacar que esta sentencia también es interesante porque al hablar de los supuestos de contratación irregular nos recuerda que toda vez que la contraprestación a la que aspira el contratista se deriva del principio de enriquecimiento injusto, no podemos considerar que se trate de un precio de un contrato, sino una indemnización. Y en este sentido, pues el quantum indemnizatorio se debería corresponder con los costes asociados a la ejecución de la obra, en ningún caso debería abarcar conceptos tales como, por ejemplo, el beneficio industrial o cualesquiera otros previstos en los pliegos. Por otra parte, también nos encontramos con la sentencia del Tribunal Supremo número 17/2026 de 14 de enero. Esta sentencia nos analiza el régimen retributivo de las guardias del personal de justicia que desempeña sus funciones fundamentalmente en los juzgados de instrucción. La sentencia lo que viene a entender es que el complemento por guardia que percibe el personal, perdón, que percibe el personal de justicia no se configura como una retribución extraordinaria que no puede considerarse que se integre dentro de la estructura salarial de este personal funcionario y, por tanto, no debe ser tenido en cuenta a los efectos de pagas extraordinarias, incapacidad temporal o cualesquiera otros permisos, retribuciones o licencias. ¿Por qué es interesante esta sentencia? Porque en este caso la Sala Tercera parece a priori que se aparta de una sentencia previa, la sentencia 828/2025, en la que el Tribunal Supremo sí que entendió que cuando se trate de complementos de nocturnidad y de festividad que sean disfrutados de manera recurrente por parte del personal funcionario durante la jornada ordinaria de trabajo, pues esos complementos sí que se integran dentro de la estructura salarial y sí que, por tanto, deben ser tenidos en cuenta a todos los efectos en relación con los conceptos que acabo de describir, pagas extraordinarias, incapacidad temporal, permisos, etcétera. ¿Cuál es la razón que lleva a la Sala Tercera a apartarse de ese criterio?
pues realmente no se aparta del criterio, sino que lo que está haciendo es aplicarlo. En la sentencia de 2025, el Tribunal Supremo lo que determinó es que es necesario que esos complementos se perciban durante la jornada ordinaria de trabajo. ¿Qué es lo que sucede en el caso del personal de justicia? Pues que entiende la Sala Tercera que según el sistema diseñado por el legislador, estas guardias se configuran como una prestación extraordinaria que por tanto supone una carga de trabajo adicional respecto de la jornada ordinaria de trabajo. Y por tanto entiende el Tribunal Supremo que no concurre dicho requisito y acaba desestimando el recurso de casación. Por otra parte, más sintéticamente, también podemos hacer referencia a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 43/2026 de 22 de enero. Esta sentencia nos viene a recordar cuáles son los límites de la potestad de revisión de oficio que está consagrada en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Recordemos que según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, esta potestad encuentra un límite infranqueable en la eficacia de cosas juzgadas, en la existencia de un pronunciamiento judicial previo que haya declarado con carácter firme la validez del acto administrativo. No obstante, esta doctrina jurisprudencial debe ser matizada porque en algunos casos ello no constituye un impedimento para que la Administración pueda ejercitar su potestad. Más concretamente, en el caso de auto, lo que se establece como doctrina de interés casacional objetivo es que una sentencia firme que haya declarado la existencia de un acto administrativo por silencio administrativo positivo no es impedimento para que la Administración pueda ejercitar su potestad de revisión de oficio, siempre y cuando dicho pronunciamiento judicial se haya limitado exclusivamente a afirmar la existencia del acto administrativo por concurrir todos los elementos determinantes del silencio, pero no haya entrado a examinar los vicios de nulidad concurrentes en el acto y que son precisamente en base a los cuales la Administración ejercita su potestad de revisión de oficio. En el caso de auto se trataba precisamente de una licencia de juego y bueno, simplemente destacar que es una doctrina jurisprudencial matizada, bastante interesante desde el punto de vista de la Administración. También podemos hacer referencia a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo número 1442/2025 de 12 de noviembre. Esta sentencia nos habla sobre la consolidación del grado personal. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esta sentencia es que el reconocimiento de los complementos retributivos por el desempeño de funciones propias de un nivel superior conlleva necesariamente la consolidación de grado siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos para ello. En este caso, la Sala Tercera resuelve un supuesto de una inspectora de trabajo perteneciente a la Administración General del Estado. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recordemos que los requisitos para la consolidación de grado se consagran en el artículo 70 del decreto 1/2002 y se exige básicamente la prestación de servicios continuados durante 2 años de manera ininterrumpida o 3 años de manera interrumpida. Por otra parte, y de una manera un poco más breve, me vais a permitir que con precisión quirúrgica de todas las sentencias que aparecen enumeradas, tan solo haga referencia a alguna de las mismas para no dilatarnos, pues podemos hacer referencia, en primer lugar, a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo número 1279/2025 de 14 de octubre. Esta sentencia nos recuerda que el acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador constituye un acto de trámite no cualificado y por tanto no es susceptible de impugnación autónoma salvo que concurra a alguno de los presupuestos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, es decir, que se haya producido una vulneración de derechos fundamentales, que dicho acto determine la imposibilidad de continuar con el procedimiento, que se haya generado indefensión, etc. El Tribunal Supremo recuerda que en el caso de que se haya promovido recurso contencioso administrativo, corresponde a la parte actora, a la parte recurrente, acreditar la concurrencia de cualquiera de los presupuestos a los que alude el artículo 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, también podríamos destacar la sentencia de la Sala Tercera número 1605/2025 de 10 de diciembre. Esta sentencia analiza la posibilidad de que en el seno del procedimiento tributario sancionador, la Administración tributaria pueda basarse en documentos que hayan sido aportados por el propio contribuyente, por el obligado tributario, en un procedimiento de aplicación de los tributos y de los cuales se derive directamente la comisión de la infracción. El Tribunal Supremo nos recuerda que en el procedimiento tributario sancionador rigen los mismos principios y garantías que en el procedimiento penal, entre ellos el derecho a la no autoincriminación. Y por tanto, acaba razonando el Tribunal Supremo, el órgano encargado de la instrucción del expediente sancionador tan solo podrá valerse de tales documentos aportados al procedimiento de aplicación de los tributos siempre y cuando se demuestre que su aportación al procedimiento es independiente de la propia voluntad del obligado tributario. También podríamos hacer una breve referencia a la sentencia de la Sala Tercera número 1345/2025 de 22 de octubre en relación a la carencia de objeto en los procesos selectivos.
Esta sentencia nos dice que en aquellos casos en los cuales se haya promovido recurso contencioso administrativo contra una resolución por la cual se excluye a un candidato de un proceso selectivo, si el proceso selectivo continúa su tramitación y eventualmente se dicta la resolución por la que se pone fin al mismo, no es necesario que el recurrente que interpuso ese primer recurso contra la resolución de exclusión amplíe el recurso contra la resolución que pone fin al procedimiento selectivo o haya promovido una impugnación independiente de esa resolución definitiva para que el primer recurso contencioso administrativo pueda sustanciarse sin ningún tipo de problema. Es decir, el Tribunal Supremo viene a rechazar la carencia de objeto sobrevenida por el dictado de la resolución que pone fin al procedimiento selectivo. Y bien, como principales novedades jurisprudenciales que podemos destacar en el ámbito social, pues vamos a hacer referencia a una recentísima sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que todavía no ha sido objeto de publicación. Hemos adquirido conocimiento de esta sentencia a través de los medios de comunicación, que como sabéis siempre parece que van un paso por delante. Esta sentencia ha sido dictada, parece ser, con fecha 4 de febrero de 2026 y en ella el Tribunal Supremo analiza el permiso de 5 días por cuidado de familiar, ya sea por hospitalización, por intervención quirúrgica, por enfermedad grave, del artículo 37, apartado tercero, letra C del Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal Supremo lo que nos viene a decir es que este permiso de 5 días debe ser interpretado de manera flexible y, por tanto, esos 5 días no necesariamente tienen que corresponderse con los primeros 5 días siguientes a la fecha del hecho causante. Esta sentencia, además, es interesante porque entronca con un pronunciamiento previo del Tribunal Supremo, que si mal no recuerdo es de julio de 2025, que nos dice además que ese permiso de 5 días contemplado en el Estatuto de los Trabajadores debe ser interpretado a la luz de la directiva europea que lo implementó en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto esos 5 días deben ser interpretados como días naturales, perdón, como días hábiles y no como días naturales, incluso cuando exista una disposición expresa en el convenio colectivo de referencia en sentido contrario. Y por otra parte, también podríamos hacer referencia a la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, número 1131/2025, de 26 de noviembre. Esta sentencia reitera realmente una doctrina jurisprudencial que ya había sentado el Tribunal Supremo precisamente a mediados de 2025, que es, o que viene a ser básicamente, que no caben indemnizaciones adicionales a la indemnización por despido prevista en el Estatuto de los Trabajadores con fundamento en normas internacionales. Más concretamente, en este caso, lo que se venían invocando era el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 24 de la Carta de Derechos Sociales Europea. En este caso, el Tribunal Supremo lo que entiende es que tales disposiciones internacionales hablan simplemente de una indemnización suficiente y a tales efectos considera indemnización suficiente la prevista en el propio Estatuto de los Trabajadores. Esta sentencia es importante porque constituye un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo que viene a decir lo mismo, es decir, que viene a negar la posibilidad de estas indemnizaciones adicionales por despido, que es además una fórmula que se suele incluir de manera bastante recurrente en las demandas por despido. He hecho referencia a estas novedades en asuntos sociales porque considero que pueden ser de interés para todo el personal que esté encargado de la gestión precisamente de nuestros empleados públicos laborales. Bien, pues dicho esto, vamos ya a abordar el contenido central de la jornada de actualización jurídica, que como todos sabéis es la Ley 7/2025 de 28 de diciembre de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, principales novedades legislativas y diferencias respecto del régimen jurídico anterior. Bueno, pues a este respecto podemos comenzar diciendo que la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa una síntesis y superación respecto del modelo anterior vigente en materia de gestión del patrimonio. ¿Por qué decimos que representa una síntesis? Porque, como todos recordaréis, la antigua Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el caso de Andalucía, databa precisamente de 1986, es decir, a la fecha actual, esta ley habría cumplido 40 años. Lógicamente, desde 1986 la legislación en materia de patrimonio no se ha mantenido ni mucho menos estática. Y en este sentido, la ley de patrimonio nuestra del 86 tenía que complementarse con otras disposiciones dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Estamos hablando más concretamente de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas del Estado, es decir, la Ley 3303 de 3 de noviembre, que recordemos que muchos de sus preceptos tienen el carácter de legislación básica del Estado y por tanto resultan plenamente aplicables al ámbito de la comunidad autónoma. También estamos hablando del reglamento de desarrollo de esta ley,
la Ley 5/1999 de Bienes Locales de Andalucía, su reglamento de desarrollo, o incluso el Decreto Legislativo 1/2010, por medio del cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Pues bien, ¿qué es lo que hace la nueva Ley de Patrimonio? Pues básicamente sintetiza todas esas disposiciones que estaban dispersas por el ordenamiento jurídico, las incorpora en un único texto legal y con ello lleva a cabo una actualización del régimen jurídico aplicable al patrimonio de la comunidad autónoma que se revelaba bastante necesario. Y por otra parte, decimos que representa una superación del modelo anterior de gestión del patrimonio porque, haciendo hincapié en la misma idea, el modelo anterior, en la medida en que databa de 1986, pues había devenido completamente obsoleto. En este sentido, era imperativo actualizar el régimen jurídico aplicable al patrimonio de la comunidad autónoma para hacerlo más compatible con una administración del siglo XXI. En este sentido, la nueva ley va a positivizar una serie de principios generales del derecho de segunda generación cuya influencia va a dejarse ver a lo largo de todo el articulado de la ley. ¿De qué principios generales del derecho estamos hablando? Pues empezando, en primer lugar, el principio de eficiencia de la gestión del patrimonio público. Es decir, la ley lo que persigue es optimizar el uso tanto de los bienes de dominio público demaniales como de los bienes de dominio privado o patrimoniales. ¿Dónde se deja ver precisamente la influencia de este principio de eficiencia? Pues más allá de estar expresamente positivizado en el ámbito del patrimonio, como veremos más adelante, pues podemos destacar la existencia de proyectos públicos de aprovechamiento, que es una novedad bastante interesante. En este sentido, se permite que administraciones territoriales que radiquen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía puedan hacer propuestas de mejora del aprovechamiento de los bienes de dominio privado patrimoniales que radiquen en su territorio. Estamos haciendo referencia, lógicamente, a ayuntamientos y diputaciones provinciales. O también podemos hablar de las cesiones gratuitas de bienes patrimoniales cuyo aprovechamiento no resulte previsible, en cuyo caso la ley permite que se puedan articular cesiones tanto de titularidad como de uso en favor de entidades públicas o entidades privadas, como también veremos más adelante. Por otra parte, también debemos hacer mención, lógicamente, al principio de simplificación administrativa. La simplificación administrativa sabemos que es una tendencia no solo dentro de esta administración, sino también desde el punto de vista comparado. La simplificación administrativa, en definitiva, persigue agilizar trámites y simplificar los procedimientos. Pues bien, la simplificación administrativa es transversal, afecta a todos los sectores de intervención administrativa, como sabemos todos, y lógicamente la legislación en materia de patrimonio pues no está ni mucho menos exenta. En este sentido, también es necesario recordar el Decreto Ley 3/2024 de simplificación administrativa, que fue expuesto en una jornada de actualización jurídica anteriores por mi compañero Tomás y además de manera magnífica, pues este decreto ley incluía algunas modificaciones precisamente de la legislación de patrimonio que la nueva ley de patrimonio incorpora. Estamos hablando más concretamente de un procedimiento de autorización simplificada iniciado a instancia de parte interesada para el uso de bienes de dominio público y bienes de dominio privado que no se revele especialmente intenso, un uso esporádico y siempre por periodo no superior a un año. En ese caso se acortan drásticamente los plazos de tramitación del procedimiento respecto del procedimiento general, como también veremos más adelante. Otra de las novedades significativas que introduce la ley es la creación de un portal de publicidad patrimonial de la comunidad autónoma que viene inspirado precisamente por el principio de transparencia y de publicidad activa. Sabemos que una mayor transparencia es una exigencia creciente por parte de la sociedad civil en el siglo XXI y pues su influencia, la influencia de esta demanda, lo vemos en la creación de este portal de publicidad patrimonial, que se configura como una base de datos, una plataforma electrónica que va a tener por objeto centralizar y publicitar todos los procedimientos, operaciones y negocios jurídicos patrimoniales que se proyecten sobre el patrimonio de la comunidad autónoma para darle la mayor difusión y garantizar de esta manera una mayor concurrencia competitiva. Y por otra parte, también podríamos destacar el principio de sostenibilidad y de economía. En este sentido, la ley va a incorporar un título quinto bastante novedoso, pionero, que habla sobre los mecanismos de economía circular y que tienen básicamente por objeto favorecer la reutilización, ya sea dentro del sector público andaluz o bien de puertas para afuera, de bienes muebles obsoletos, deteriorados, antieconómicos que sean de titularidad del patrimonio de la propia comunidad autónoma. Pues bien, estos principios constituyen el eje vertebrador de la nueva ley y representan su espíritu y finalidad. Dicho esto, en cuanto al contenido de la ley, destacar que la nueva ley de patrimonio consta de un total de 193 artículos, distribuidos a lo largo de 11 títulos, 14 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria que elimina completamente la ley de patrimonio del 86 y 10 disposiciones finales.
Como podéis ver, se trata de una ley bastante extensa desde el punto de vista del contenido. Me vais a permitir que por exigencia de tiempo vayamos a ser un poco más quirúrgicos y tan solo hagamos hincapié en las principales novedades respecto al régimen jurídico anterior. Y así debemos comenzar en primer lugar por la definición del patrimonio de la comunidad autónoma. Desde 1986, lógicamente, la organización administrativa de la Junta de Andalucía se ha ido haciendo cada vez más compleja y, por tanto, se revelaba necesario actualizar la propia definición del patrimonio de la comunidad autónoma. Pues bien, ¿qué entendemos por patrimonio de la comunidad autónoma o qué integran este patrimonio? Pues el conjunto de bienes y derechos que son de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía, pero también de sus agencias administrativas, las cuales, recordemos, gozan de un patrimonio propio. Y también forman parte de este patrimonio los bienes y derechos cuyo uso se encuentre adscrito a las instituciones y entidades de derecho público a las cuales se refiere la disposición adicional segunda de la LAJA, de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía. Estamos hablando, lógicamente, de instituciones tales como el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Económico y Social, etcétera. Por otra parte, se excluyen del patrimonio de la comunidad autónoma los propios recursos financieros de la hacienda pública, los bienes y derechos que sean de titularidad del Parlamento de Andalucía, que recordemos goza de autonomía patrimonial según las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía, y también se excluyen del patrimonio de la comunidad autónoma, en la medida en que constituyen patrimonio separado, los bienes y derechos que sean de titularidad de las fundaciones del sector público andaluz, de las sociedades mercantiles andaluzas y de los consorcios a los cuales se refiere el artículo 12, apartado tercero de la LAJ. Siguiendo todavía dentro de la definición del patrimonio de la comunidad autónoma, las novedades más llamativas son la definición y tratamiento específico para determinados bienes y derechos que pueden integrar patrimonios específicos, pero dentro del patrimonio global de la comunidad. Estamos hablando, en primer lugar, del parque móvil de la comunidad autónoma, que por primera vez obtiene una regulación por parte del texto legal. Este parque móvil aparece regulado en el artículo 42 y puede ser definido como la flota de vehículos que tiene a su disposición la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas para el cumplimiento de las funciones públicas encomendadas a la propia comunidad autónoma. Como podemos ver, el precepto establece la demanialidad de esa flota de vehículos que deberán destinarse necesariamente al uso público. En cualquier caso, se trata de una materia que está pendiente de desarrollo reglamentario, como efectivamente establece el precepto, que contiene esa remisión, y habrá que estar, en cuanto a su régimen jurídico, a lo que eventualmente se apruebe por parte del órgano competente. La ley también dispensa un título específico a los edificios administrativos con particularidades bastante significativas. Estos edificios administrativos pues, pueden ser definidos como los inmuebles locales y otros espacios de titularidad de la comunidad autónoma que estén destinados a usos administrativos generales, ya sean albergar sedes administrativas u oficinas. Y también podemos hacer referencia en el título octavo al patrimonio empresarial de la comunidad autónoma. Este patrimonio empresarial puede ser definido como el conjunto de acciones, participaciones sociales, obligaciones convertibles en dinero, crédito y, en definitiva, cualquiera títulos o valores que representen derechos que corresponda ejercitar a la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas. Destacar que este patrimonio empresarial se regirá en cualquier caso por las disposiciones que aparecen contenidas en el título octavo y también por normas de derecho privado. Pues bien, este es, digamos, el primer pantallazo, la primera aproximación de lo que constituye el patrimonio global de la comunidad autónoma, que, como podemos comprobar, es de bastante envergadura y, por tanto, complejo de gestionar. Otra de las novedades más significativas que trae consigo la ley, y una novedad transversal que afecta tanto a los bienes de dominio público como a los bienes de dominio privado, es precisamente la creación del portal de publicidad patrimonial, que, como ya he puesto de manifiesto, es una plataforma que tiene por objeto dar difusión básicamente a las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales que se proyecten sobre el patrimonio de la comunidad autónoma. Destacar que esta plataforma electrónica será en cualquier caso gestionada por la Dirección General de Patrimonio. El acceso a la misma será libre y gratuito para todos los ciudadanos, si bien la ley establece la posibilidad de establecer servicios de suscripción voluntaria con miembros de la sociedad civil, personas físicas o jurídicas, empresas, etcétera, con la finalidad de obtener información actualizada acerca de los negocios jurídicos patrimoniales que se proyecten celebrar. Destacar también la posibilidad de que otras administraciones públicas que radiquen en el territorio de la comunidad autónoma puedan adherirse a esta plataforma de publicidad patrimonial para precisamente dar difusión a sus propios procedimientos respecto de su propio patrimonio. Y en cuanto a la puesta en funcionamiento de este portal de publicidad patrimonial, pues habrá que estar a lo que establece la disposición transitoria séptima de la ley. ¿Qué es lo que nos dice la disposición transitoria séptima? Que este portal de publicidad patrimonial deberá, en cualquier caso, ponerse en funcionamiento en el plazo máximo de un año desde que se haya promulgado la ley. No obstante, el precepto a continuación establece una remisión reglamentaria. Nos dice que este portal de publicidad patrimonial deberá ser, en cualquier caso, objeto de desarrollo reglamentario, el cual se halla lógicamente pendiente.
Debemos tener en cuenta que, a modo transitorio, todas las disposiciones que hagan referencia precisamente a publicaciones en el portal de publicidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues serán sustituidas por la publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por otra parte, bueno, y entrando ya en lo que es el núcleo de la nueva ley, sabemos que en materia de patrimonio tenemos las dos grandes patas, los bienes de dominio público o demaniales y los bienes de dominio privado o patrimoniales. Pues bien, a continuación vamos a exponer muy sintéticamente cuáles son las principales novedades que se establecen respecto de una y otra categoría desde el punto de vista de su régimen jurídico. Y así, comenzando en primer lugar por el régimen jurídico de los bienes de dominio público, las principales novedades, pues podemos comenzar hablando de las mutaciones demaniales. Destacar que la nueva ley de patrimonio introduce una regulación más exhaustiva de las mutaciones demaniales. En este sentido, la ley de patrimonio de 1986, al regular las mutaciones demaniales, tan solo hacía referencia a la mutación demanial expresa y a la mutación demanial tácita, y además dentro del ámbito de la administración de la Junta de Andalucía. Es decir, era una figura que tan solo podía operar de puertas para adentro. ¿Qué es lo que hace la nueva ley? Pues incorpora dos figuras bastante novedosas que las adopta precisamente respecto de otras disposiciones del ordenamiento jurídico y que se proyectan con eficacia ad extra, es decir, de puertas para fuera de la administración de la Junta de Andalucía. Estamos hablando precisamente de la mutación de manial externa y de la mutación de manial subjetiva. En cuanto a la mutación de manial externa, esta figura jurídica permite que bienes y derechos que sean de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía puedan adscribirse al cumplimiento de fines de interés general que sean competencia de otra administración pública y sin que ello implique un cambio de titularidad del bien. Esta es la diferencia fundamental respecto de la mutación de manial subjetiva, que sí que implica ese cambio de titularidad del bien. Destacar que en cualquier caso, para que se pueda hacer uso de este mecanismo, la ley establece una suerte de cláusula de reciprocidad. Es decir, es necesario que la administración pública beneficiaria de la mutación de manial disponga en su legislación sobre patrimonio de una previsión específica o similar de la que eventualmente pueda beneficiarse la comunidad autónoma. Destacar que incluso en aquellos casos en los que la mutación de manial no comporte un cambio de titularidad del bien, es decir, en caso de mutación de manial externa, los gastos, tributos y cualquier otros costes de mantenimiento del bien sobre el cual recaiga la mutación de manial, pues lógicamente serán de cuenta de la administración beneficiaria. Y en cuanto a la competencia para acordar estas mutaciones de maniales, pues corresponderá a la Consejería con competencia en materia de patrimonio, que en la actualidad es la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Siguiendo con el régimen jurídico de los bienes de dominio público, se mantienen los básicos. En este sentido, se conserva la tradicional distinción entre uso común, uso especial y uso privativo. Recordemos que el uso especial y el uso privativo de los bienes de dominio público está sujeto a título administrativo habilitante y también se mantiene la clásica distinción entre autorización o concesión administrativa según la intensidad del uso y según su duración. Pues bien, en cuanto a los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y concesiones administrativas, señalar que la ley introduce una regulación mucho más concisa y exhaustiva de estos procedimientos. Dentro de estos procedimientos de otorgamiento podemos distinguir precisamente los procedimientos en régimen de concurrencia competitiva y el procedimiento de adjudicación directa. En cuanto al procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, lo encontramos regulado en el artículo 48. Destacar que este procedimiento se puede iniciar de oficio por el propio órgano administrativo, o bien a iniciativa de otro órgano administrativo, o bien a instancia de personas interesadas. Y nos vamos a centrar en el procedimiento en el caso de que haya sido iniciado a instancia de parte, porque establece unas particularidades, pero el régimen jurídico viene a ser básicamente el mismo que en el caso de que se trate de un procedimiento iniciado de oficio. En estos casos, el procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud por parte del interesado. A continuación deberá recabarse informe preceptivo y vinculante por parte de la Dirección General de Patrimonio y tan solo en el caso de que esta última dé el ok podrá arrancar la tramitación del procedimiento. A continuación, el órgano tiene la obligación de elaborar un pliego de condiciones y también deberá publicar el anuncio de la convocatoria tanto en el portal de publicidad patrimonial de la Comunidad Autónoma como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A partir de ahí es cuando se abre el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de autorizaciones administrativas, dicho plazo no podrá ser inferior a 10 días. En el caso de concesiones administrativas, dicho plazo en ningún caso podrá ser inferior a 30 días. Y una vez se hayan presentado todas las solicitudes, caben dos posibilidades. Si tan solo existe la solicitud del promotor inicial del procedimiento, pues se recurre a la adjudicación directa. En el caso de que se hayan presentado varias solicitudes, pues en estos casos la selección del adjudicatario se hará según criterios de mayor utilidad pública para la Administración. Y el plazo máximo para resolver este procedimiento será de 6 meses,
transcurridos los cuales sin que se haya dictado resolución expresa, pues se produce silencio administrativo negativo y deberá entenderse desestimada la solicitud. Por otra parte, también nos encontramos con el procedimiento de otorgamiento directo. Destacar que en el caso del procedimiento de otorgamiento directo, pues el procedimiento es muy similar. La única particularidad es que se exige del órgano la redacción de una memoria en la que se justifique las razones de urgencia, necesidad o de conveniencia que hagan más recomendable recurrir directamente a la adjudicación directa. También deberá recabarse informe preceptivo y vinculante por parte de la Dirección General de Patrimonio y el acuerdo deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el portal de publicidad patrimonial. Pero sin lugar a dudas, el aspecto más llamativo en materia de procedimiento de otorgamiento de autorizaciones sobre bienes de dominio público que introduce la ley es la existencia de un procedimiento de autorización simplificada en el artículo 56. En este sentido, la Consejería competente podrá autorizar el uso de bienes de dominio público en favor de cualquier persona, ya sea una persona física, jurídica, pública o privada, podrá autorizar el uso de estos bienes para el cumplimiento de fines de interés general que tengan carácter esporádico, siempre y cuando dicho uso no resulte incompatible con la propia afectación del bien, siempre y cuando no se trate de un uso especialmente intenso y en cualquier caso a través del procedimiento de adjudicación directa y por plazo que no podrá exceder de un año. Esta es la principal novedad que introduce la ley en esta materia y que ya viene precisamente del decreto de simplificación administrativa. Señalar que en el caso de que esta autorización simplificada recaiga sobre bienes inmuebles, deberá recabarse informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio, salvo que concurra a alguna de las excepciones contempladas en el precepto. Más concretamente, en el caso de que el uso del bien no vaya a exceder de 3 meses, también en el caso de que se trate de conferencias, seminarios o cualquier otro evento, o en el caso de que la solicitud, porque se trata de un procedimiento que siempre se inicia en instancia de parte interesada, haya sido presentada por una agencia administrativa que esté adscrita a la consejería que es titular del bien. Debemos tener en cuenta, por otra parte, que una vez concedida la autorización, siempre va a caber la posibilidad de que el órgano competente pueda revocarla libremente, sin justificación adicional, sin derecho a indemnización alguna para el beneficiario, lo cual nos induce a pensar que se trata de un supuesto de otorgamiento gracioso. Y en cuanto al plazo máximo para la resolución de este procedimiento, pues este plazo será de 30 días desde la presentación de la solicitud, transcurridos los cuales, sin que se haya dictado resolución expresa, pues el silencio administrativo es nuevamente desestimatorio. Podemos ver cómo se acortan drásticamente los plazos respecto del procedimiento ordinario para el otorgamiento de autorizaciones, que es de 6 meses. Bueno, pues estas eran las principales novedades que afectan al régimen jurídico de los bienes de dominio público o demaniales. Y a continuación vamos a hacer referencia a los aspectos más novedosos en cuanto al régimen jurídico de los bienes de dominio privado o patrimonial. Así pues podemos comenzar en primer lugar por la positivización del principio de gestión eficiente de los bienes de dominio privado en el artículo 64 de la ley. El hecho de que este principio esté positivizado no es una cuestión baladí. Cuando los principios generales del derecho están positivizados, pues ello contribuye a darle mayor seguridad jurídica en la medida en que pueden ser directamente invocados por los interesados. Por otra parte, también debemos aludir a la posibilidad de que el aprovechamiento de los bienes de dominio privado lo pueda hacer la Administración a través de sus propios medios. Esta circunstancia es bastante significativa y entronca al mismo tiempo con el contenido de la disposición adicional sexta de la ley, la cual voy a dejar para su examen para más adelante. Y por otra parte, también podemos tener en cuenta la autorización simplificada para el uso esporádico de bienes de dominio privado, que viene a ser exactamente el mismo homólogo del procedimiento de autorización simplificada en el caso de los bienes de dominio público. Y como ya he explicado este procedimiento, pues no vamos a detener en reiterar otra vez lo mismo. La regulación es sustancialmente idéntica. Otra de las novedades que introduce la ley, y a la que ya he aludido con carácter previo, son los proyectos públicos de aprovechamiento en el artículo 69. En este sentido, se permite que otras administraciones territoriales que radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía pues puedan hacer propuestas de mejora del aprovechamiento de los bienes de dominio privado o patrimoniales, siempre y cuando se trate, lógicamente, de bienes que radiquen en su propio ámbito territorial. Debemos tener en cuenta que estas propuestas de aprovechamiento en ningún caso tienen carácter vinculante para la Administración y en el caso de que el órgano competente acceda a las mismas, pues ello lógicamente deberá materializarse en el correspondiente negocio jurídico patrimonial.
Y por otra parte, otra de las novedades significativas que introduce la ley es la posibilidad de ceder gratuitamente bienes de dominio privado cuyo aprovechamiento no resulte previsible en favor de entidades públicas o entidades privadas. Debemos tener en cuenta que la ley establece distintos requisitos y, de hecho, una regulación mucho más exhaustiva según esta cesión gratuita se haga en favor de una administración pública o de un sujeto de derecho privado. Y así, en el caso de que se trate de cesiones gratuitas de bienes de dominio privado en favor de entidad pública, puede destacar que se permite la cesión respecto de otras administraciones, cualesquiera otras entidades de derecho público o incluso fundaciones del sector público de cualesquiera otras administraciones públicas. Destacar que en este caso la cesión puede ser tanto de uso como de titularidad del bien y en estos casos, siempre y cuando se haga a favor de una entidad pública, pues la cesión podrá articularse a través del procedimiento de adjudicación directa, esta cesión gratuita. Ahora bien, en el caso de que la cesión de bienes con carácter gratuito se haga en favor de entidades de derecho privado, la ley establece unos requisitos mucho más exhaustivos. En primer lugar, esta cesión no puede operar en favor de cualquier sujeto de derecho privado, sino tan solo en favor de aquellas entidades que carezcan de ánimo de lucro y que tengan por objeto la consecución de fines considerados de interés general para la comunidad autónoma. Por ejemplo, fundaciones y asociaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, colectivos especialmente vulnerables, etcétera. Destacar, por otra parte, que a diferencia de la cesión gratuita en favor de entidades públicas, en el caso de las entidades privadas, la cesión deberá articularse a través de un procedimiento de concurrencia competitiva. Por otra parte, la cesión en este caso no puede ser de uso, perdón, no puede implicar un cambio de titularidad del bien, sino que tan solo queda circunscrita a una cesión de uso. Y en este sentido, la cesión del uso del bien en ningún caso puede exceder de un plazo máximo de 10 años. Estas son las particularidades para la cesión gratuita de bienes de dominio privado en el caso de entidades de derecho privado. Destacar que en cualquier caso el órgano deberá documentar esta cesión a través del correspondiente acuerdo. En cuanto al contenido de este acuerdo, pues se deberán detallar las condiciones, los derechos y obligaciones de las partes, pero lo más importante de este acuerdo de cesión es que deberá dejar constancia expresa de cuál es el fin que se persigue a través de la cesión. ¿Por qué esto es importante? Porque va a corresponder a la Dirección General de Patrimonio velar específicamente porque los bienes objeto de cesión se estén destinando efectivamente al fin que motivó precisamente esta cesión gratuita. En el caso de que se constate que estos bienes no se están destinando al fin consignado específicamente en el acuerdo de cesión, pues siempre va a caber la posibilidad de que la Administración extinga el acuerdo de cesión y que el bien o derecho de que se trate revierta nuevamente en favor de la Administración. Pues bien, cuando aludimos a la gestión de los bienes de dominio privado, pues lógicamente es obligatorio hacer mención a los negocios jurídicos patrimoniales. A este respecto, la ley mantiene el tradicional sistema de clasificación entre negocios jurídicos de adquisición, es decir, adquisición de bienes y derechos por parte de la comunidad autónoma, los arrendamientos, negocios jurídicos de disposición, enajenación de bienes, gravamen y finalmente los negocios jurídicos de explotación que tienen por objeto obtener un rendimiento económico del propio patrimonio de la comunidad autónoma. Pues bien, la ley establece una serie de novedades que son transversales y que afectan a todos los negocios jurídicos patrimoniales. ¿Cuáles son estas novedades? Pues en primer lugar nos encontramos con las consultas públicas de mercado. Esta es una figura que en ningún caso resulta ajena, toda vez que se incorpora a la legislación sobre patrimonio, pero ya proviene de la legislación de contratos del sector público, del ámbito de la contratación pública. Como todos sabemos, se trata de consultas públicas, abiertas y potestativas que en este caso deberán ser convocadas a través del portal de publicidad patrimonial de la comunidad autónoma y que tienen por objeto recabar información relevante de cara a perfilar cualesquiera negocios jurídicos patrimoniales que se pretendan celebrar por parte de la Administración. En este sentido, de significar que estas consultas públicas de mercado en ningún caso tienen carácter vinculante ni generan ningún derecho en favor de la administración autonómica, pero a modo de contraposición, todos aquellos sujetos, personas, entidades públicas y privadas que hayan participado en estas consultas públicas de mercado, pues podrán participar eventualmente en el procedimiento de concurrencia competitiva que se convoque para articular el negocio jurídico patrimonial correspondiente. Por otra parte, también nos encontramos con los acuerdos preliminares en los supuestos de adjudicación directa. Se abre la posibilidad de que el órgano administrativo, antes de proceder a la adjudicación directa, pueda llegar a unos acuerdos preliminares con el posible adjudicatario y que tengan por objeto perfilar el objeto del negocio, más concretamente el precio, cualesquiera otras condiciones, etcétera.
Destacar en cualquier caso, lógicamente, que estos acuerdos preliminares no tienen ningún tipo de eficacia vinculante frente a la Administración, tan solo persiguen agilizar la tramitación del ulterior negocio jurídico patrimonial y su eficacia depende, lógicamente, de que estos acuerdos se materialicen en el negocio jurídico de que se trate. Por otra parte, en cuanto a los procedimientos de adjudicación, destacar que la ley define con mucha más precisión los procedimientos de adjudicación de negocios jurídicos patrimoniales. Dentro de los mismos, pues podemos distinguir básicamente la subasta. En estos casos, el órgano, la consejería correspondiente, pues tiene obligación de incluir en los pliegos de condiciones un tipo base a partir del cual va a arrancar la subasta y a partir de ahí, pues la adjudicación se hará en favor del mejor postor. También nos encontramos con el concurso. En estos casos, la selección del adjudicatario se hará pues seleccionando la oferta que resulte más ventajosa desde una perspectiva de conjunto, que no necesariamente tiene por qué corresponderse con la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico. También nos encontramos con el procedimiento negociado, que es un amigo que ya existe precisamente en el ámbito de la contratación pública. En estos casos, el órgano puede negociar con los diferentes interesados las condiciones del negocio jurídico patrimonial de que se trate y finalmente puede seleccionar al adjudicatario que en el fruto de esa negociación haya ofrecido las condiciones que resulten más beneficiosas para la Administración. Y finalmente nos encontramos con la oferta pública permanente, que es una oferta mantenida en el tiempo de forma flexible y continuada, de tal manera que los posibles interesados van a poder hacer sus respectivas ofertas durante un periodo de tiempo y recayendo finalmente la adjudicación sobre el mejor postor. Pues bien, otra de las novedades que incorpora precisamente la ley es una distinción entre lo que viene siendo la valoración y la tasación de bienes inmuebles. En este sentido, destacar que el informe de valoración o de tasación deberá ser incorporado necesariamente en todos aquellos expedientes patrimoniales en los cuales la ley así lo establezca. Más concretamente, estamos hablando de negocios jurídicos de adquisición, enajenaciones, permutas y, en definitiva, cualquier otro negocio jurídico en el que el valor del bien tenga una incidencia directa. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la tasación y el informe de valoración? Pues muy sencilla. La tasación es una valoración mucho más reglada, es una valoración pericial que debe ajustarse a unos criterios previamente establecidos, ya sean, por ejemplo, los criterios de valoración establecidos en la ley de suelo o los criterios de valoración de edificaciones que, por ejemplo, podemos encontrar en el Real Decreto 1020/1993, a diferencia del informe de valoración que resulta en cualquier caso mucho más flexible. Incidir en la idea de que estos informes de valoración tienen una importancia crucial en determinados negocios jurídicos patrimoniales y por tanto deben ser incorporados al expediente concreto. En cuanto a quién desarrolla estas operaciones de valoración y de tasación, pues cabe nuevamente la posibilidad de que se pueda realizar mediante un encargo a medio propio, como veremos más adelante cuando analicemos la disposición adicional sexta de la ley. Vais a permitir que beba un poco de agua. Y ya finalmente nos encontramos con los mecanismos de economía circular, que como ya he puesto de manifiesto, es uno de los títulos, es una de las novedades más pioneras que introduce precisamente esta ley. Estos mecanismos de economía circular aparecen regulados en los artículos 122 y siguientes de la ley y tienen básicamente por objeto favorecer la reutilización, ya sea dentro del ámbito del propio sector público andaluz o de cara a terceros que adquieran estos bienes, de favorecer su reutilización cuando se trate de bienes inmuebles que han devenido obsoletos, deteriorados o que estén prácticamente en desuso. Destacar que estos mecanismos de economía circular deberán ser objeto de desarrollo reglamentario en los cuales se especifiquen cómo funcionan, pero en cualquier caso, mientras tanto, los encontramos regulados en la disposición transitoria tercera de la ley. ¿Cuáles son estos mecanismos de economía circular? Pues en primer lugar, la creación de bolsas de segunda oportunidad que tienen por objeto favorecer la reutilización interna de bienes inmuebles que hayan sido incluidos en esa bolsa. La principal particularidad es que el órgano administrativo de que se trate, si quiere adquirir nuevos bienes muebles, deberá justificar previamente la inexistencia de tales bienes en la bolsa de segunda oportunidad. Es una novedad bastante significativa. También nos encontramos con la posibilidad de oferta pública permanente, a la que ya he hecho mención. También la cesión gratuita de titularidad, que deberá hacerse necesariamente en favor de otras administraciones públicas, entidades de derecho público, o en el caso de que se haga en favor de entidades de derecho privado, debe tratarse de entidades sin ánimo de lucro, y señalar que en cualquier caso se va a priorizar la cesión en favor de aquellas entidades que estén especializadas en materia de tratamiento y gestión de residuos.
Por otra parte, también nos encontramos con la posibilidad de enajenación mediante adjudicación directa de equipos informáticos en favor del propio personal funcionario. Esto quiere decir que cualquier dispositivo electrónico de los cuales dispongamos, ya se trate de equipos informáticos, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, pueden ser adquiridos directamente por parte del personal funcionario. Esta posibilidad aparece prevista en el artículo 128 de la ley y, como podéis comprobar, resulta bastante llamativa. Y también podríamos aludir incluso a la posibilidad de que estos bienes muebles obsoletos puedan utilizarse a modo de pago en especie en determinados contratos, más concretamente contratos de suministro y la modalidad particular que aparece prevista en el artículo 302, apartado cuarto de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, contratos de suministro de bienes muebles a cambio de precio o especie. En tal caso, debemos tener en cuenta que el pago en especie en ningún caso podrá exceder del 50% del precio del contrato. Pues bien, y ya concluyendo, uno de los aspectos más significativos, más llamativos, que introduce la ley es precisamente la configuración de GASA como un medio propio en la disposición adicional sexta de la ley. GASA, como todos sabréis, es una empresa pública, es la empresa pública de gestión de activos, y en este sentido lo que hace la disposición adicional sexta es realmente incorporar el contenido de un acuerdo del Consejo de Gobierno de mediados de 2025 por el cual efectivamente el GASA pasa a tener la consideración de un medio propio. ¿Esto qué quiere decir? Que los órganos competentes se abre la posibilidad de que puedan realizar encargos directamente a EGASA en materia de gestión del patrimonio sin necesidad de convocar la correspondiente licitación pública. En este sentido, ¿de qué tipo de encargo estamos hablando en materia de gestión, administración del patrimonio? Pues, por ejemplo, a título ejemplificativo, servicio de tasación y peritación de bienes inmuebles que se pretendan enajenar, como ya he hecho referencia anteriormente. También servicios de convocatoria de subastas electrónicas o a través del portal de publicidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, obras de rehabilitación, de conservación de bienes inmuebles de titularidad autonómica, etcétera. Lógicamente, ello tan solo podrá tener lugar siempre y cuando se cumplan las previsiones establecidas en los artículos 32 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público sobre encargos a medios propios. La configuración de GASA como medio propio conlleva que GASA no pueda participar en las licitaciones que sean convocadas por los poderes adjudicadores respecto de los cuales tenga la consideración de medio propio, es decir, en este caso, la Administración de la Junta de Andalucía, pero cabe la posibilidad de que si la licitación quedara desierta, el negocio jurídico, perdón, el servicio se adjudicará directamente a EGASA. Y otra de las consecuencias que trae consigo la configuración de EGASA como un medio propio es precisamente que todos los encargos que se les realicen ya no se van a regir por precios de mercado, sino por unas tarifas reguladoras. Estas tarifas reguladoras, más concretamente, han sido determinadas por la Dirección General de Patrimonio y las hallamos en la resolución de 26 de mayo de 2025. ¿Por qué es significativo este sistema de tarifas regulador? Pues es significativo porque en la actualidad el GASA es titular de un patrimonio inmobiliario bastante considerable, está integrado básicamente por muchos edificios, gran parte de los cuales los tiene arrendados a la propia Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas. Es el caso de muchos edificios que están destinados precisamente a albergar oficinas o sedes administrativas. ¿Qué es lo que ocurre con este sistema de tarifas reguladoras? Pues lógicamente que estos arrendamientos han sido actualizados y ya no se rigen por los anteriores precios de mercado. Entonces, siguiendo cifras del propio Consejo de Gobierno, pues se estima que este sistema va a redundar en un beneficio para las arcas públicas de la comunidad autónoma de aproximadamente entre 3,5 millones y 4,5 millones de euros que se ahorran como consecuencia de estos alquileres a la empresa pública de gestión de activos. Pues bien, ya con esto vamos a concluir precisamente el tema. Sé que ha sido un bombardeo de información demasiado exhaustivo, me vais a perdonar a ese respecto. Y bueno, pues como principales conclusiones que podemos destacar de esta ley, simplemente señalar que es una ley que ya se revelaba necesaria y que además nos encamina a un modelo de gestión patrimonial mucho más proactivo, ordenado y capaz de anticipar las propias necesidades tanto del sector público como del sector privado y más propio de una administración pública de, digamos, el segundo cuarto del siglo XXI. Pues bueno, pues con esto ya terminamos la ponencia y espero que haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias por acercarnos a la ley con esas novedades que has puesto como más relevantes
de esa norma que se publicó a finales del año pasado y que el plan de formación de este año 2026, por la importancia que tiene, seguiremos haciendo actividades formativas sobre ella. Si acaso algún participante tiene alguna pregunta, este es el momento. Vale, abrimoslo. Marta Morales tiene permiso para poder hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, Hola, buenas tardes, Marta. mira, yo tenía, bueno, primero enhorabuena por por el curso. Me ha resultado bastante interesante. Nosotros estamos intentando tramitar ahora una concesión de manial y una de las cosas que no nos había quedado clara en la ley era cuándo y qué información teníamos que enviarle a la Dirección General de Patrimonio para solicitar o sea, para que emitiera el informe preceptivo y vinculante. Por lo que he visto ahí en la ponencia, o sea, hay que pedirle al principio de la tramitación. El informe preceptivo, claro, en el caso de que se trate de un procedimiento iniciado a instancia de parte interesada. Yo desconozco si se trata de un procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte. No, este lo iniciamos nosotros. No tenemos nadie Vale. que nos haya pedido. Vale, vale. En cualquier caso, yo lo único que os puedo recomendar es que os pongáis directamente en contacto con la Dirección General de Patrimonio, porque lógicamente ya contenido mucho más concreto y exactamente qué debe integrar este informe que hay que recabar de la Dirección General de Patrimonio, pues lógicamente ellos os lo pueden responder con mucha más exactitud que yo, y en este sentido os animo a que directamente le planteéis la consulta. Vale. Venga, gracias. Nada. Vale, tenemos ahora a Concha Becerra. Le vamos a permitir hablar. Adelante, Concha, puedes hacer la pregunta. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí, Buenas vale. tardes, Concha. Hola. No sabía si me escuchabais. Bueno, yo también, bueno, saludo a Pablo, hola, y bueno, y te felicito por la ponencia realmente interesante. Yo tenía algunas dudas en cuanto al tema de la autorización simplificada y en concreto a qué se entiende por la concurrencia de los fines o funciones públicas de interés general. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se puede justificar? Eso por una parte. Y por otra parte, el plazo máximo de 3 meses que se establece como condición para no pedir, digamos, el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio, entiendo que ese plazo de 3 meses se computa anualmente, ¿no? 3 meses cada año. Buenas tardes, Concha. Bueno, Hola. pues decirte antes que nada que la nueva ley de patrimonio no lleva en vigor prácticamente nada, es todavía un bebé. Habrá que estar a que se vaya perfilando con el paso del tiempo, incluso que se actualice el régimen jurídico reglamentario, porque en este sentido todavía tenemos el anterior reglamento que data, si mal no recuerdo, de 1987. Bueno, entonces, bueno, en cuanto a estos aspectos que plantea, pues en cuanto a qué podemos entender por función de interés general, es un concepto bastante amplio. Insisto, será la práctica lo que en cualquier caso lo vaya perfilando, pero siempre cabe la posibilidad de elevar cualquier tipo de duda, de consulta al órgano competente. Igual, pues te puedo decir respecto de este plazo de 3 meses. El órgano competente entiendo, Miguel, que es la Dirección General de Patrimonio en este caso, ¿no? Sí, pero en cuanto a nivel de cualesquiera otras dudas, pues siempre está la posibilidad de elevar una solicitud de informe a gabinete jurídico para que por parte del letrado responsable pues analice mucho más pormenorizadamente esta cuestión. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel. De nada. Vale, pasamos ahora con otra pregunta de Ana María García. Vamos a permitirle hablar. Ana María, puedes habilitar tu micro si quieres para hacer la pregunta. Sí, hola. Hola, buenas, Ana María. Hola, muchas felicidades por tu ponencia y a mí me ha interesado especialmente las dos sentencias del Tribunal Supremo en cuanto al procedimiento sancionador. Ajá. Eh, y yo te pediría que o que coloquéis en algún sitio lo que es la ponencia para yo
esas 2 sentencias poder mirarlas. Sí, vamos, yo no tengo ningún tipo de inconveniente en pasar la presentación de PowerPoint, vamos. Pues si la podéis pasar, pues yo te lo agradecería, porque sobre todo la del acuerdo de inicio del sancionador, que no se puede recurrir salvo que sea un acto cualificado, pues me interesa, y también el emplazamiento en los procedimientos sancionadores de las personas interesadas, de la otra sentencia que ha habido. Te digo el número, es que lo he cogido así, lo he cogido rápido, la 1605 de Sí, 2025, ¿vale? Entonces esas dos sí me interesaría para poder buscarla, y si las tuvieras por ahí, pues sí, si sí, no, hubiera ya te digo alguna que no forma tengo ningún tipo de... de que me la haga llegar, pues yo me Sí, no, gustaría no mirarlas tengo, las dos. no tengo a ese respecto ningún tipo de problema. O sea, yo le daré a Pablo o a Liao o a quien sea la presentación, y a partir de ahí vais a poder vosotros brujulear todo lo que queráis. Vale, muy bien, pues era eso nada más. Gracias. Gracias a ti. Vale, vamos con otra pregunta de Rosa María Veláez. Un segundito. Adelante, Rosa María. Vale. ¿Se me oye? ¿Se Sí, me oye o no? perfectamente. Vale. Mira, lo primero, agradeceros a los dos el webinar. A mí me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel, porque ha sido bastante pedagógico, sobre todo con una norma que casi siempre es súper árida. Mira, yo tengo dos dudas. La primera es por un caso que tengo ahora mismo, que tienen una duda respecto de lo que va a ser la cesión de un uso gratuito, de lo que va a ser una parte o un lugar. Yo trabajo en IFAPA, de un centro IFAPA, para que se utilice como parking. El uso sería por parte de vehículos de medio ambiente, ¿vale? Entonces yo entiendo que sí que tenemos que comunicarlo a Patrimonio, lógicamente, porque es un cambio dentro de lo que es el uso, y tenía que decir que es compatible. Yo entiendo que sí que lo va a ser, porque no hay problema. Compatible, no afecta para nada al resto del trabajo. En principio, si nos vamos a los artículos 70 y siguientes, que son los que hablan de cesión gratuita, a mí entiendo que debería de ser en principio por 5 años, con posibilidad de prórroga. No sé si a lo mejor me equivoco, pero como es un uso de un aparcamiento, estamos hablando de un bien inmueble, iría por ahí. Eso sería lo primero. Y sobre todo porque mañana tengo que convencer a la directora del centro al respecto de que esto tiene una tramitación, y esto no siempre es fácil. O sea, la gente lo ve muy farragoso, y quiero explicárselo de la manera que vea que es necesario, pero que los plazos, vamos, que tampoco se va a morir la criatura. Y lo segundo es, ¿se sabe o se tiene en cuenta que vaya a haber una resolución nueva de la Dirección General de Patrimonio en la que se dicten instrucciones sobre la tramitación de expedientes de cesión gratuita? Porque la anterior estaba bastante bien, pero del año 2020, y claro, ahora ya hay muchos artículos. Algunos son fáciles de ajustar a la normativa nueva, vamos, entiendo yo, pero otros a mí me cuesta un poco. Hay artículos muy nuevos, lo de la economía circular. A mí recientemente también me hicieron una consulta sobre el tratamiento de chatarra, quería también sobre eso, cesión a lo mejor de una olla que ya no se utiliza, si eso se puede ceder, por ejemplo, a Cáritas. Entonces esto sí que me parece muy interesante, de lo de la circular, pero también creo que la resolución anterior se nos queda cortita ahora, ¿vale? Gracias por todo, y siento si he sido un poquito amplia. No, no te preocupes. A ver, empezando por la segunda de las cuestiones que has planteado, yo, hasta donde tengo constancia, claro, no te puedo confirmar si la Dirección General de Patrimonio va a aprobar algún tipo de resolución, de instrucciones, por la que detalle un poco más los procedimientos. Esto es una cuestión que lógicamente no compete a Gabinete Jurídico, que es el órgano en el que nos integramos los letrados. Esto es una cuestión que compete a Patrimonio. Entonces, pues bueno, ellos imagino que sí que te podrán facilitar información o te podrán anticipar si hay algo pendiente o de qué manera van a concretar, ¿no?, el contenido de muchos aspectos de la ley. Por otra parte, en cuanto a lo que me plantea sobre la cesión de uso gratuito, hombre, yo a este respecto, claro, plantea ya un caso muy concreto, con una casuística muy concreta, con unas dudas muy concretas. Entonces, lógicamente, así a bote pronto, en términos abstractos, tal y cual, pues es muy complicado proporcionar una solución directa. A este respecto, pues lo que te puedo nuevamente dirigir precisamente al órgano competente, o si tiene dudas mucho más serias, pues que eleve la cuestión para que por parte del letrado responsable de gabinete jurídico pues lo pueda solventar, ¿no? El contenido de esta ponencia está enfocado en un enfoque un poco más
más pedagógico en ese aspecto. Ya, para analizar casuísticas concretas, profundas, tal y cual, pues esto requiere un estudio de la cuestión, pues lógicamente más pormenorizado y entrando en materia. Continuamos con otra pregunta de Rafael Bazán. Adelante, Rafael, puedes hacer la pregunta. ¿Puedes activar tu micro, Rafael? Hola, Vale. Rafael. Nada, pasamos con María Reyes. Adelante, María Reyes. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta formación y el webinar, me ha parecido muy ilustrativo. Y luego quería más que nada hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con el contenido de la propia ley, sino saber si existe alguna información, si se conoce el desarrollo reglamentario de la misma, para cuándo tendríamos este desarrollo reglamentario, cómo va este tema del desarrollo reglamentario de la norma. Si hay algún tipo de información para saber en qué fechas aproximadas podríamos tener el desarrollo reglamentario. Hola, buenas María. Pues a ver, me reitero en lo que ya le he comentado a otra de las compañeras sobre las instrucciones de la Dirección General de Patrimonio. Lógicamente, en gabinete jurídico, pues al menos en el servicio en el que yo me integro, que está un poco más localizado en el Servicio Jurídico Provincial de Málaga, pues claro, ni somos competentes para aclarar cuándo se va a producir este desarrollo reglamentario, si está en tramitación, etcétera, etcétera. Insisto en que es una competencia que corresponde a la Dirección General de Patrimonio y son ellos los que te van a poder ofrecer cualquier tipo de orientación a este respecto. Continuamos con otra pregunta de Elena Cova. Voy a habilitarla. Adelante, Elena, puedes hacer la pregunta. A lo mejor muy tonta, pero bueno, como la tengo, la voy a formular. Se deroga la ley 486 de patrimonio. El decreto reglamentario del año 87, ¿eso se aplica en algún momento o también queda derogado junto con la ley 486? Bueno, si mal no recuerdo, el decreto de 1987 al menos todavía sigue en versión consolidada en el BOJ, o sea que el decreto sigue estando todavía vigente. Ah, estupendo, vale. Tenía la duda, no lo tenía claro. Gracias, ¿eh? Vale, tenemos una pregunta escrita de Arturo Caballero que nos dice: buenas tardes. Según he podido entender, en la definición de patrimonio de la Junta se excluyen las agencias de régimen especial y las empresariales. ¿Cómo, perdón? Y nos pregunta si que según ha podido entender en la definición de patrimonio de la Junta, si se excluyen las agencias de régimen especial y las No, 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 empresariales. no, no. O sea, cuando hablamos de agencias, cuando la ley habla en el artículo primero de agencias administrativas, lógicamente habla de agencias administrativas en un sentido amplio. No son patrimonios separados. Es cierto que las agencias gozan de un patrimonio propio, pero es un patrimonio que se integra dentro del global de la comunidad autónoma. Y esto abarca, pues, lógicamente, a todas las agencias administrativas. Distinto es el caso de otras entidades de derecho privado con cierta participación pública, pues como pueden ser las fundaciones del sector público, las sociedades mercantiles, etcétera. Pero aunque las agencias gocen de un patrimonio propio, insisto que es un patrimonio que se incardina dentro del global de la comunidad autónoma. Perfecto, Miguel Ángel. Bueno, pues está claro que este tema ha causado mucha expectación y mucho interés por la cantidad de preguntas que hemos tenido tanto en directo en el chat como por escrito. Quedan unos poquillos minutos. Si quieres hacer un breve repaso sobre los puntos más interesantes que te parezcan y ya finalizamos despidiéndote, Pablo, y tú. Sí, bueno, básicamente, pues como principales novedades de la ley, insistir en los principios administrativos que implementa. Los principios generales del derecho no son una cuestión ni mucho menos baladí. En este sentido, en muchas ocasiones todas las problemáticas al final se acaban resolviendo recurriendo a los principios generales del derecho. Son unos criterios orientadores magníficos y que además directamente son aplicados en muchas ocasiones por parte de los tribunales de justicia para resolver pleitos.
Entonces, en este sentido, tener presente que la ley lo que persigue es un modelo eficiente, un modelo simplificado, un modelo transparente y, en cualquier caso, un modelo sostenible desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente. Como principales novedades, recordar la existencia del portal de publicidad patrimonial, donde se van a publicitar todos los negocios jurídicos patrimoniales y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y concesiones. Por otra parte, como novedades dentro del régimen jurídico de los bienes de dominio público, la autorización simplificada, que realmente la ley la rescata del antiguo decreto ley de simplificación administrativa. Bueno, digo antiguo, en realidad anterior porque es de 2024, ¿no? Desde el punto de vista de los bienes de dominio privado, la posibilidad de cesiones gratuitas, que de hecho han surgido ya preguntas precisamente con ocasión de estas cesiones gratuitas de bienes de dominio privado o patrimoniales. También la posibilidad de proyectos públicos de aprovechamiento, de que otras administraciones puedan proponer mejoras que afecten al patrimonio de dominio privado de la comunidad autónoma. Bueno, en cuanto a todos los pormenores, desde el punto de vista de los negocios jurídicos patrimoniales, habrá que remitirse a la ley y cómo ésta se vaya desarrollando en la práctica y nada más. Bastante significativo también el tema de los mecanismos de economía circular, a ver cómo esto en la práctica se acaba implementando, si efectivamente se viene haciendo uso de los mismos y veremos si efectivamente pues, cumplen su finalidad. Pues nada, Miguel Ángel, agradecerte la claridad, como dicen los participantes. En algunas ocasiones hemos llegado a los 300. Hace 40 años de la anterior ley de patrimonio, son los 40 años que también cumple el IRAP, que nos creó la ley 685. Y 40 años de excelencia con jornadas como esta, de la mano de ponentes de la altura como la tuya. Seguiremos, estén atentos a la página web del IRAP, en la que habrán más acciones formativas sobre la ley de patrimonio. Hay una jornada ahora en el mes de marzo. Pues nada, sin más, quiero despedir a Miguel Ángel y a todos vosotros, emplazándonos a la próxima sesión de este programa de actualización jurídica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, bueno, a Pablo, al Instituto Andaluz de Administración Pública y a todos por vuestro tiempo.